Que nos pusiéramos de pie, por favor. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Aleluya. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, reconocemos tu grandeza, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que fuera de ti nada hay, nada existe. Nada, Señor, pues tú lo llenas todo en todo. Por ti estamos aquí presentes, Señor. Por ti hoy respiramos, Señor. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, vemos, Señor, lo que pueden ver nuestros ojos y aún más allá de lo que no podemos ver. Y te alabamos y te adoramos, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana, Padre, que por tu gracia y tu misericordia, Señor, hoy nos permitas tener oídos sensibles a tu palabra, Señor. Hoy nos permita recibir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, aquí estamos. Háblanos, Señor, que queremos escucharte, Padre. Disponemos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Podemos sentarnos. Quise comenzar con este salmo porque este salmo es, no sé, todos los salmos, pero este me llamó mucho la atención porque tiene algo que tocó mi corazón. Y dice en el versículo 4 de este versículo, dice: el limpio de manos y puro de corazón. Que está hablando, ¿quién subirá al monte santo, al lugar santo? Y me recuerda cuando Moisés vio la zarza ardiente y le dice el Señor: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y la iglesia en general hemos olvidado o no nos apercibimos de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. La palabra de Dios no es que nada más diga santo, 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 sino que Él es santo. Es su esencia. Santo. Y Él, por su gracia y su misericordia, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Pero el ajetreo de la vida
la comodidad en que muchas de las veces caemos nos hace perder el enfoque de ese Dios tan grande que tenemos, de ese Dios majestuoso que nos ha salvado, que ha tenido misericordia de nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, Daniel. Nos vamos a ir a Daniel 2, por favor. Yo creo que si alguien me puede poner el micrófono aquí para no estar con una mano nada más moviendo la Biblia, por favor. Y no tardarme tanto porque con una mano así. Sí, por favor. Casi está solo, ¿verdad? Gracias, Fabián. Y dice en Daniel 2:44, sabemos de lo que después en otro momento pueden leer todo este capítulo, es cuando el rey Nabucodonosor, Daniel va y le cuenta, le dice, le revela el sueño que tuvo, pero vamos a irnos hasta el último, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué nos está hablando este último, casi último del capítulo, más bien versículo del capítulo 2? Nos está hablando de que viene un reino, y ese reino es del cielo, y ese reino va a ser establecido aquí en la tierra. Fue profetizado y lo podemos ahora sí que ver nosotros ahora. Vámonos a Mateo 3:1, por favor. Mateo 3:1, del 1 al 3, dice, ¿lo tenemos ya? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es como es preparado el camino para que este reino sea establecido aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que aquí nos dice que del desierto de Judea. Pero ¿de qué nos habla esto? Cuando nosotros escuchamos en la palabra desierto, nos habla de dependencia de Dios. Nos dice que nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído al Mesías, debemos vivir dependiendo de Dios. Y dice aquí que viene del desierto de Judea. ¿Judea qué significa? Alabanza. Entonces, cuando nosotros, cada uno de nosotros, vivimos dependiendo de Dios, sin duda alguna viviremos en alabanza a Dios. Y esto hará que el reino de los cielos se establezca en cada una de nuestras vidas. Pero el problema es que cuando nosotros venimos a este lugar, ciertamente escuchamos la palabra de Dios, muy buenas enseñanzas sin duda, pero nos olvidamos de ella. Somos como dice la palabra, como aquellos que van y ven su rostro en el espejo, pero cuando ya nos quitamos del espejo, nos olvidamos de nuestro rostro, nos olvidamos de cómo nos vimos en ese espejo.
La palabra es ese espejo en el cual nosotros debemos de ver cómo estamos viviendo. Lamentablemente, y no estoy hablando para ustedes esta enseñanza, Dios me la dio también, como decía Anis, para mí primeramente, de que nos olvidamos y nos ocupamos en los ajetreos de la vida diaria y nos olvidamos de enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña, que dependamos de Dios. Ahora, ¿qué es depender de Dios? ¿Qué es depender de Dios? ¿Alguien me puede decir qué es depender de Dios? Exactamente, obedecer la palabra. Eso es depender de Dios. Pero cuando nosotros tenemos cualquier situación de nuestra vida diaria, como decía una vez el pastor Fabián, nos enfermamos y lo primero que hacemos es ¿qué? Llamar al médico, ¿verdad que sí? Antes que orar. Tenemos una necesidad económica y lo primero que hacemos es que necesito trabajar más. Necesito de ocuparme más en ganar más dinero para solventar mis necesidades. Y nos envolvemos en las corrientes del mundo. ¿Y qué diferencia tenemos de los de afuera? Ninguna. El evangelio que hemos conocido viene a ser una religión para mi vida. Que de plano, cuando el médico no pudo solucionar mi problema, entonces sí busco a Dios. Que de plano, cuando yo no puedo solventar mi economía, entonces sí busco a Dios. Que de plano, cuando yo ya no puedo con una situación de mi casa, entonces sí busco a Dios. Eso hacen los de afuera. Y la palabra de Dios nos enseña que necesitamos, no hay otra forma si no dependemos de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, no es algo que nos sea enseñado, que nos sea predicado, sino es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Es decisión de cada uno de nosotros. Y aún ponernos a cuentas delante de Dios. Y dar un giro a nuestra vida, porque es necesaria. En Mateo 3:2, donde estuvimos leyendo, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí se cumple la profecía, se acerca el reino, pero tenemos que prepararnos. ¿Y de qué manera nos podemos preparar? Primeramente, arrepintiéndonos de nuestra vana manera de vivir, dando un giro a nuestra vida. El arrepentimiento, a ver si puedo pronunciarlo, es metanoia. Y viene de dos palabras griegas. Meta significa después. Noia significa conocimiento, viene de la mente, una mente que se llena de algo recibido, de algo aprendido. Cuando ustedes y yo escuchamos el evangelio, viene a nuestra mente primeramente, lo recibimos y entonces produce un cambio en nuestra vida. Si yo caminaba hacia aquel rumbo, ahora yo debo de caminar hacia un rumbo diferente, hacia un rumbo diferente.
Así que después de llegar a recibir este conocimiento, debemos responder a este llamado. ¿Y cómo lo hacemos? Volviendo a Dios, porque de ahí fuimos sacados. De ahí fuimos alejados de la presencia de Dios. Pero antes que el reino venga a nuestras vidas, tiene que haber una redención en nuestras vidas. Tenía que venir el Mesías a transformar nuestras vidas y pagar por ese pecado que impedía que nos acercáramos al Señor. Juan llama a la gente a volverse a Dios, dejando el pecado. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos dejado? ¿Cuántos de nosotros hemos dado la espalda al pecado? Y podemos opinar muchas cosas. Puede la palabra de Dios hablarnos muchas cosas, pero si no la creemos y la ponemos por obra, de nada sirve. De nada nos sirve. Podemos seguir viniendo los domingos a cumplir un día más, que de hecho, ¿cuántos de nosotros nos preparamos a temprana hora para venir a darle el culto a Dios? Hermanos, el Señor que hemos conocido, el Dios de misericordia que nos ha dado vida eterna, es un Dios grande. Y Él merece todo nuestro tiempo. Y Él merece toda nuestra atención. Toda. Dejen, tomo tantita agua. Mateo 3:33 dice, Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿De qué Señor nos está hablando? Del Mesías que iba a venir. Nosotros estamos viviendo tiempos que en el Antiguo Testamento no vivieron. El Señor Jesús ya vino, ya hizo la obra perfecta. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dice que nosotros debemos de enderezar. ¿Saben? Cuando ustedes y yo recibimos el Evangelio y creímos a esa palabra y nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, en ese momento comenzó a hacer un cambio en nuestras vidas el Espíritu Santo, a enderezar nuestra mente primeramente y nuestro corazón. Pero si nosotros no nos enfocamos a este llamado, puede pasar, precisamente estamos como congregación Puerta del Cielo próximamente a cumplir 11 años, pero pueden pasar otros 11 y estar en la misma condición. ¿Saben? La santidad que nos da el Señor. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ser más santos que cuando recibimos a Jesús? No, ¿verdad que no? Porque la santidad que tenemos es de Dios, proviene de Él. Pero sí podemos, cada día que avanza en nuestra vida, representar mejor la santidad de Dios en nuestra vida. Eso sí podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras vidas no hay un cambio? Seguimos batallando con la misma situación y sin duda alguna los primeros que nos conocen son los de nuestra casa, ¿verdad? Son los primeros.
Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de buscar que nuestros corazones no se endurezcan. Porque podemos escuchar la palabra de Dios y pasarla por alto. Y no permitir que haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio que tengamos entre nuestros ojos su palabra, ¿a qué se refiere? ¿A qué debemos de estar? Escudriñándola, comiéndola. Dice que estará como frontal entre nuestros ojos, porque saben que los ojos son las ventanas del alma y el alma necesita ser purificada. Esta alma necesita de ser lavada y purificada cada día, cada día. Pero si nosotros nos ocupamos, yo he escuchado, con mucho respeto lo digo, no es malo que se preparen para una carrera, prepárense. No es malo que busquen tener un negocio, Pero ¿saben qué? Nomás reciben eso, nomás recibimos eso. Porque lo primero es buscar primeramente el reino de Dios. A eso nos llama. Si nosotros no aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ahora, ¿qué es esta palabra? Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, entra la justicia de Dios en nuestros corazones y nos endereza. Endereza nuestra manera de caminar. Cambia en todos los sentidos nuestra manera de vivir. Yo recuerdo cuando yo comencé mis primeros años en la palabra de Dios, las enseñanzas siempre eran acerca del pecado, acerca del pecado, acerca del pecado, acerca del pecado. Y hoy, si no me equivoco, yo creo ya 40 años de estar, un poquito menos, de conocer de la palabra de Dios, el mensaje no ha cambiado. Porque el pecado es el enemigo del hombre. Porque el pecado nos separa del Señor. Porque el pecado impide escuchar la voz de Dios. Porque el pecado nos hace ser conformistas. Nos hace ser apáticos a la palabra. Nos hace ser irreverentes ante la presencia de Dios. Nos hace tomar en poco la salvación tan grande que nos ha dado. Y esta salvación, hermanos, no es cualquier cosa. La palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Él vino a redimirnos. Y no solamente a cada uno de los seres humanos, sino a toda su creación. A toda su creación. ¿Verdaderamente estamos creyendo a este mensaje? Vamos a Mateo 6:33, por favor. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que necesitamos humanamente. Lo hemos platicado en muchas ocasiones, en casa, fuera de casa, con amigos, con familiares, y decimos, no, es que ahorita la vida está difícil. Ahorita la vida se necesita que los dos trabajemos. Ahorita no podemos
estar esperanzados al sueldo del marido. ¿Pero por qué? Porque queremos andar como la corriente del mundo. ¿Cierto o no? La palabra de Dios nos enseña que teniendo casa y sustento, con eso estemos contentos, felices. Pero es así. ¿Saben qué? Cuando en nuestras vidas, y yo creo que nos damos cuenta, no hay necesidad que diga, que lo vuelva a decir, el hecho de que, como lo dicen, no es malo que te prepares, pero te estás preparando para este reino que viene. Nos estamos preparando para el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Tú eres uno de aquellos que va a estar ahí? Porque debemos de prepararnos. La palabra de Dios nos enseña otra vez que enderecemos nuestro camino. Y la palabra de Dios habla en contra del pecado, pero lamentablemente todavía persistimos en él, de una y mil maneras. Cuando nosotros podemos tener la confianza de que realmente hay un tiempo que dedicamos para nuestro Dios, no el domingo, no el martes, todos los días, un tiempo para estar con el Señor, estamos preparando el camino. Y no para que vayamos y prediquemos, sino para nuestra propia vida. Para nuestra propia vida. Porque tal vez muchos de nosotros podamos tener mucho conocimiento de la palabra y pueda ser fácil hablarle a otra persona el evangelio. Pero ¿qué de mi vida? ¿Saben? Cuando el Señor dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero el Señor va a decir, no te conozco. La intimidad con el Señor es necesaria. Es necesaria. Debe de ser lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto en nuestra vida. Debe de ocuparlo todo. Cuando la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, ¿a qué se está refiriendo? Saben, yo le digo a Arturo, nosotras como amas de casa, ¿cierto o no, mujeres de casa? Desde que nos levantamos, ya tengo hambre, almuerzo, lavas trastes, acabando casi de lavar los trastes, ya quiero comer, ahora hacer comida. Y no solamente eso, o sea, es quehaceres de la casa. Yo aprendí mucho de mi mamá. Cuando yo estaba soltera, yo trabajaba todo el día, estaba en un horario de oficina. Y yo me levantaba y no tendía ni mi cama. Porque me levantaba, entraba a trabajar a las 8:30 de la mañana. Y luego salía a comer y luego ya salía hasta las 7 de la noche. Entonces, aprendí de mi mamá y así le hago con Bella. Y sé que está aprendiendo porque de hecho no es atenida a mí, pero me gusta hacerlo. No sé, yo creo que nos complace. En algún momento nos cansamos y tal vez nos quejamos y todo, pero nos complace atender a nuestra familia. Para mí es un deleite, la verdad. Pero cuando nos dice la palabra que oremos sin cesar, es que cuando estamos haciendo la comida, nuestra mente y nuestro corazón esté conectado con el Señor, acordándonos de todo lo que hemos aprendido, diciéndole, Señor, como ves, mira, estoy haciendo esto, ¿te parece bien? Estamos en comunicación con nuestro Dios.
dice que al levantarte, al acostarte, esto se convierte en un estilo de vida y es placentero. Ahora que nos tenemos ya casi, vamos para el año, yéndonos a quedar con mi mamá un día a la semana. De repente ahí cuando cuando estoy ahí solita en la cama, acostadita, ya mi papá y mi mamá durmiendo, que ellos dicen que yo en cuanto me duermo ronco, pero no es cierto. No es cierto, porque yo tardo mucho en dormirme y estoy diciendo salmos, trayendo a memoria la escritura y poniendo en las manos de mi Señor a mi familia, y mi familia es numerosa, aparte de la que ya formamos Arturo y yo. Ya nomás digo, Señor, te pongo en tus manos a Kine y toda su familia para acá, porque sí es larga. Pero estamos en comunicación, estamos en comunión con Dios. Y nosotros debemos de buscar que nuestra intimidad con Dios no se rompa. Y los que no la estamos haciendo, busquen hacerlo. Busquemos hacerlo. Es necesario. Es vital para nuestra vida. Porque cuando nosotros le conocimos, hay dos mandatos que el Señor dio para cuando recibimos el Evangelio: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es el reino de Dios. Ese es el Evangelio. Y el reino de Dios viene con el Mesías. Y luego dice, bautizándonos. ¿Por qué nos da esta orden? ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza muerte, ¿verdad que sí? Muerte a nuestro viejo hombre. Cuando ustedes y yo nos convertimos al Evangelio, creímos a este mensaje, nos bautizamos. Yo me bauticé, ya no recuerdo cuánto tiempo, pero fue enseguidita. Y yo dije, ¿sabes qué? Carne, mueres. Pero ahí murió. Todos los días debemos de matarla. Todos los días que nos levantamos tenemos que matar nuestra carne. Porque todavía andamos en este mundo. Todavía caminamos en este mundo. Y decía mi hermano Kine, hace poquito que fui a platicar con él, dice, solo Dios sabe por qué mi papá y mi mamá les ha dado larga vida. Hay un propósito, sin duda. ¿Y saben qué? Si ustedes y yo hoy tenemos vida, hay un propósito de Dios, sin duda. Nosotros no estamos aquí porque nos portemos bien, porque seamos muy bonachones. No, claro que no. Hay un propósito de Dios en nuestra vida y sin duda es para el reino de Dios. Para el reino de Dios en nuestra vida. Porque de qué manera tú y yo vamos a ser luz, tú y yo vamos a ser sal si no estamos empapados de ese reino. Si no vivimos de acuerdo a ese reino. Si no andamos conforme a la palabra de Dios. Vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben? Cuando dice aquí esta palabra violencia, ¿qué viene a su mente? Yo escuché, es que tenemos que ser violentos con el enemigo. Eso fue lo que yo escuché y eso fue lo que mi mente captó.
impacto, ¿verdad? Y ahí como que ahí se quedó. Pero no. Esta palabra violento no significa que seamos agresivos con el Señor, con el enemigo, sino que seamos comprometidos e intensos con lo que estamos aprendiendo. Que seamos comprometidos. Si la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, oremos sin cesar. Si la palabra de Dios me enseña que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, debemos de honrar a nuestros padres. Si la palabra de Dios me enseña que debemos de darle un culto a Dios racional, tenemos que hacerlo así. Intensos con el Evangelio, decididos con lo que estamos aprendiendo, enfocándonos a este reino que viene a esta tierra, buscando prevalecer, buscando ser luz. A esto se refiere. Si tú y yo no somos intensos, en otro tiempo, la congregación, aquí está mi pastor Fabián, papá, abuelo, y en ese entonces mucha gente decíamos que éramos muy radicales, fanáticos, pero ¿saben qué? Estamos lejos de eso. Veamos Hechos, veamos el libro de Hechos, hermanos. Ellos eran intensos, decididos con el reino. No importaba lo que viniera, al grado de que dice la palabra que dijeron: vamos a poner todo a los pies de los discípulos y que lo repartan en partes iguales. Imagínense, a ese grado, intensos. Y muchos fueron alcanzados. Y la palabra en Hechos dice que cuando eran perseguidos, que cuando eran llevados a la muerte, ¿saben qué? Más se convertían. Porque ellos tenían su mirada en el reino, fija. Nada los movía, nada. ¿Vieron la película que hace poquito salió de ¿cómo se llama? De Pablo. Pone algunas escenillas que digo, no puede ser así. Donde Aquila y Priscila tenían miedo de... ¿Eso no me dice aquí en Hechos? No. ¿Saben? Ellos no oraban diciendo: Señor, ve nuestros enemigos, ayúdanos. Quita estos enemigos que no nos vayan a hacer nada. Esa era la oración. Su oración era: danos de nuevo. Danos de nuevo. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Ese era el hermano de aquel entonces. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Ellos estaban viviendo el Evangelio. Ellos estaban viviendo el reino de Dios en sus vidas. Habían sido transformados, mudados a un hombre nuevo, apercibidos de que en esta tierra somos peregrinos y que nos espera una vida gloriosa con el Señor. Pero nosotros nos hemos alejado, hermanos. Hemos tomado en poco la salvación que nos ha dado el Señor. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Gracias. 2:9, por favor.
Este es el pueblo del Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese somos nosotros, hermanos. Alcanzamos la misericordia de Dios. Ustedes y yo hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y nuestras vidas tienen que cambiar. Debemos de vivir el evangelio que la Biblia nos habla. Sí, está bien ocupar un tiempo en las cosas que nos sean necesarias ocuparnos, pero ¿saben qué? Cuánto razonemos y pensemos, cuánto tiempo estamos invirtiendo en buscar el reino de Dios en nuestras vidas, en buscar hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 24:47. ¿Lo tenemos? Aquí. A ver, 24:40. Dice: ay, espérenme, creo que lo puse mal. Bueno, voy a cambiar de cita. Isaías 1:18. Es que lo puse mal. Y vamos a leer Isaías 1:18. Ay, es que me estoy en otro libro. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quisiera que tomáramos un tiempo para ponernos a cuentas delante de Dios. Cuando nosotros conocimos del Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, pero ¿saben qué? Esto es diario. El estilo de nuestras vidas debe de ser un continuo arrepentimiento delante de Dios, que es santo, que es santo. Y me gustaría que Fabián nos dirigieras con una canción, nos pusiéramos de pie, por favor. Vamos a cantar la de Su gracia nos dio, la que acaban de cantar ahorita. Gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó, siendo inocente murió. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió.
mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande es su amor por mí es. Su gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, sé como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, sé como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Eres tú. Eres nuestra esperanza, Señor. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. La muerte vencida fue. La muerte vencida, aleluya, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Su gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Señor. Señor, en esta hora, Padre, ponemos delante de ti, Señor, todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor, para que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros, Padre. Aquí estamos, Padre. Examina nuestro corazón, Señor, y ve si hay pecados, Señor.
Nos entregamos a ti en esta hora, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia, por nuestra tibieza espiritual, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos volver, Señor, ese fuego de tu Espíritu, Señor, a caminar una vida, Señor, diferente de aquí en adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar sin desmayar, Padre, pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos.